welcome very much to this session. We are talking about making farm policy fit for an agro-ecological future in the UK. So thanks very much for coming to what I think is possibly one of the most important sessions, important issues anyway. Thank you very much, and thank you to ORFC for giving us this opportunity to talk about this. My name's Vicki Hird. I'm head of farming at Sustain, which is the Alliance for Better Food and Farming, which is an alliance in the UK of over 100 organisations dedicated to better food farm policy and practice. It's over 20 years old, and we do lots of different projects, not just farming, but food and health, many aspects of the food farming system. So have a look at our website. We've put this panel together today because we're at a critical juncture with the way in which the UK in particular, because of Brexit, actually supports its farming and has a vision for farming for the future that takes account of the major challenges that we have, particularly in terms of climate, biodiversity and ecology. So we're here to talk about that today, and the new crop of farm schemes, particularly the Environmental Land Management Scheme in England, but also looking briefly at the wider programme that our government has put in place to support farmers, what they do, how their business is run, how the land is managed, and how farming is taken forward. They're all getting finalised at the moment. Some are being piloted this year, so it's a critical time to get them right and to make sure they do deliver for agri-environment. So it's really great that we've got Defra on the panel and two farmers who are going to talk about how their experience of ELMS, because some of us have been on a lot of meetings with Defra to talk about how the Environmental Land Management Scheme in particular should develop. So just to remind everybody, if you've not been doing these yet, please do put any questions you have in the Q&A box at the bottom. The chat is great, but I won't see the chat. Sadly, I do love the chat, but Q&A to the panel, to me, in the Q&A button, and I'll get them as they come in, and wonderful ORFC team will send them to me. And afterwards, we hope to have half an hour on Zoom. So if this session on Crowdcast, it doesn't cover everything, we'll be covering it in the half an hour Zoom session afterwards. So you'll be given a link in the chat to click on that when our session's finished, and you'll get into the final half an hour of much more dynamic chat in a Zoom meeting. So just to quickly reiterate, we've got Lynne Phillips who will be speaking first. She's the Defra Delivery Director for Future Farming Countryside Programme, and she'll introduce herself a bit more when she speaks. After her, Adrian Steele, who's a long-standing organic cereal and livestock farmer from Worcestershire, also works with the Soil Association. He'll tell you a bit more about himself. And then after that, Rebecca Laughton, who has been combining practical work as an organic grower and farmer with research, campaigning and planning support, particularly with the Land Workers Alliance. And she's been working on an ELMS testing trial, as has Adrian. So they both got some real experience to deliver for this panel discussion. So without any further ado, I'm going to ask Lynne to speak on the objectives and some of the detail of the new schemes and what's going to be happening. Tenemos que evitar futuras pandemias, pero para ello necesitaremos una agenda de medidas preventivas. Tenemos que promover el consumo responsable de la biodiversidad y de sus productos derivados, sobre todo en aquellos lugares donde hay mayor incidencia de estas enfermedades en los animales. Tenemos que hacer un consumo responsable de la biodiversidad, sobre todo en las zonas protegidas. Tenemos que acabar con la explotación no sostenible de zonas ricas en biodiversidad. Tenemos que cuidar los contactos entre personas y animales para que no se produzcan procesos de zoonosis. No cabe duda, la naturaleza es vital para el bienestar humano, pero también puede tener consecuencias adversas en la salud humana, por lo menos en el modo en el que nosotros, los humanos, interactuamos con la naturaleza,
de maneras no sostenibles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bob. Tienes toda la razón. Todos nosotros tenemos la culpa porque hemos creado las condiciones propicias para que surjan estas pandemias. Pandemias como la del virus del VIH, la de SARS, etc. Parece que nosotros los humanos estamos detrás de todo. Bueno, Devan, ¿nos podrías explicar el punto de vista indio? Bueno, muchísimas gracias, Bob, y gracias a John también. Efectivamente, la presentación de John ha sido brillante. Él ha presentado esta situación de círculo vicioso a que se enfrenta la humanidad a día de hoy. Me gustaría presentar una serie de aspectos de que ya son conscientes los expertos, pero muchas personas de a pie ignoran todavía muchas circunstancias que ponen a la humanidad en peligro. Yo, como ecologista, veo que la raza humana, la especie humana, es una especie de guerrero kamikaze que avanza a una velocidad rapidísima contra los animales como si fueran su enemigo. Pero este avance vertiginoso del ser humano contra los animales, no se dan cuenta estos kamikazes de que en realidad están matando a su mejor aliado. Y de este modo están creando enemigos invisibles antes imperceptibles. Los países desarrollados son estos aviones que trasladan a estos guerreros kamikazes. La industrialización de todos nuestros sistemas ha decantado una degeneración de los ecosistemas a nivel global. Y esto ha dado lugar a toxinas presentes en nuestros alimentos y en el agua que destruyen nuestros ecosistemas y que da lugar a patógenos. Y estos patógenos, del cual con la COVID-19 es solo el último ejemplo, pero hay muchos más ejemplos, como fue la fiebre porcina africana. El sistema industrializado, la industrialización de los sistemas productivos han dado oportunidad a muchos patógenos de mutar y dividirse, reproducirse. Y esto no deriva solo de cómo funciona el sistema alimentario, sino también de la agricultura y otros ámbitos. Los patógenos presentes en el medio natural están saltando a las comunidades humanas. La alteración de los ecosistemas es lo que está produciendo este desequilibrio y esta mayor zoonosis. Se están derritiendo los polos y la permafrost de Siberia. Y se teme que cuando se derrita este hielo de Siberia se queden expuestos millones de patógenos que han estado cubiertos por hielo durante milenios. Estos patógenos son naturales y las mutaciones en los patógenos también es un proceso natural. Para que se den nuevos patógenos y estas mutaciones, hace falta una alteración en el hospedador. La agricultura industrial amenaza la biodiversidad genética y esto mediante el proceso del monocultivo. La agricultura moderna elimina la diversidad de cultivo y elimina estos procedimientos de agricultura tradicional que estaban perfectamente adaptados a las condiciones del medio. La producción industrial amenaza la biodiversidad, hace que se pierda y enfatiza únicamente el monocultivo. Las operaciones de explotaciones agrícolas a gran escala favorecen las condiciones para que se den patógenos más infecciosos. El uso masivo de los antibióticos y fertilizantes solo empeoran la situación porque crean patógenos resistentes. No tenemos modos de controlar ese tipo de patógenos una vez aparecen y esto puede conducir a enfermedades. Pero aquí no incluimos solo los procesos de la agricultura, sino también de la silvicultura, de la pesquería. Se enfatiza siempre el monocultivo y la maximización
de las cosechas. What we've got here is an illustration of how we see the balance of direct payments as they're reduced. Entonces, se trata de una cuestión de soberanía alimentaria, sobre todo en países menos desarrollados, como puede ser India. La tendencia al monocultivo empezó en Europa y luego se extendió al resto del mundo. Y esto ha dado lugar a que haya una transición de las dietas variadas y ricas en nutrientes, diversificadas, a unas dietas más basadas en menos ingredientes, en menos nutrientes. Eso es lo que yo llamo la tendencia a convertir la dieta en la dieta del McDonald's. Y esta simplificación da lugar a la aparición de patógenos. Aquí se suman los fungicidas, los pesticidas, que solo vienen a agravar la situación. Esta intoxicación, esta erradicación de muchísimas formas de vida, y con ello me refiero a insectos, por ejemplo, también conduce a la aparición de patógenos. ¿Por qué? Porque se desequilibra el sistema de producción alimentaria sostenible, conduce a un deterioro de la salud pública y conduce a la contaminación de la alimentación, de los alimentos y del agua. Y nos cuesta miles de millones de dólares anualmente en términos de salud pública. Por lo tanto, concluimos que la agroecología es la única opción viable para acabar con esta destrucción a gran escala. La agroecología favorece la fertilidad del suelo, el control de los patógenos, mejora la productividad del suelo, mejora la salud humana, también restaura la igualdad en la distribución de los alimentos y restaura la ética en la producción alimentaria. Además, la agroecología se ocupa de la diversidad genética, entre otros. También es responsable de una mayor biodiversidad y esto, a su vez, mejora la resiliencia de todo el sistema, como explicaré más tarde. Explica, en última instancia, o favorece que haya sistemas más complejos, más resilientes, con mayor capacidad de recuperación más rápido. La tendencia actual es a cortar de raíz la biodiversidad, tendencia a monocultivo, y con ello cortamos la forma, el ciclo natural de resiliencia y recuperación de los ecosistemas. Existe un gran corpus científico que prueba esto. También la FAO, la Agencia de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, también ha producido mucho al respecto. Estamos destruyendo los sistemas de apoyo del ciclo alimentario de toda la humanidad. Por lo tanto, la agroecología es la única forma hacia un futuro sostenible. Sin embargo, los criminales contra la humanidad están intentando bloquear a todo coste estos mecanismos. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy presente y a partir de ahí podemos empezar a hablar sobre cómo podemos incorporar la agroecología en nuestros sistemas y salir del círculo vicioso actual, y de este modo prepararnos y blindarnos mejor hacia los desastres que seguro van a llegar en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Deval, qué interesante. Bueno, John, ¿por qué nos hablas de la diversidad genética? Llevas tantísimos años trabajando en eso. ¿Crees también que podemos dar lugar a más salud pública con una mayor biodiversidad? Adelante, John. Sí, creo que podemos conseguir estas dos cosas. Podemos tener una gran producción y unos alimentos más nutritivos si volvemos a los alimentos que cultivaban nuestros ancestros y que se siguen cultivando, aunque se están viendo afectados por la agricultura industrial y colonial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la que procede de Reino
Unido. Yo hablo aquí desde, digamos, el corazón de la bestia, donde hemos perdido, o perdimos hace mucho tiempo, la diversidad que muchas culturas siguen teniendo, como comentaba Deval. Así que para nosotros es más difícil reconstruir, diría, pero esta conferencia me ha servido de inspiración, ver a 5.000 personas de todo el mundo que valoran todas estas cosas, ya sea porque nos dediquemos a la agricultura sostenible, orgánica, regenerativa, son muchos términos que tenemos aquí, pero los cambios son buenos, es bueno ver estos cambios. Hemos tenido algunas charlas muy interesantes y no puedo valorar la escala y también la relación con la COVID, como ha mencionado Bob. Nos puede hacernos deprimir. Como arqueólogo pasé mucho tiempo excavando algunas civilizaciones desaparecidas en lugares como Turquía. Vemos la combinación de pandemias, cambio climático, caída de los cultivos que llevan a un colapso social y es bastante deprimente. Pero creo que es importante seguir siendo optimista y es lo que voy a intentar hacer. Tengo aquí algunas diapositivas que me gustaría presentar que muestran el enfoque que he seguido yo. El tema aquí general, como ha mencionado ya todo el mundo, es que la fuerza está en la diversidad, en la naturaleza, los ecosistemas son biodiversos, pero es algo de lo que no hablamos suficientemente. He estado en las conferencias, las Real Farming Conferences desde el principio y es estupendo ver cómo hemos pasado de hablar también de cultivos arables. Colin decía que tenemos que hacer trabajar con los cultivos arables bien y creo que es algo que me gustaría comentar aquí. También de la biodiversidad genética. Si puedo mostrar las diapositivas. John, tienes que ir al PowerPoint y empezar simplemente. Muy bien. Espero que todo el mundo pueda ver la diapositiva. Tengo una docena, son solamente imágenes, no hay nada escrito, son imágenes que me gustaría que vierais. La comunidad científica, y muchos lo consideran como el santo grial de la agricultura. Son algunos campos de cultivo que he visitado en el este de Anglia. Son algunas tierras donde las han cultivado para mostrárselas a los agricultores. Es un proyecto de cultivo de 10 años y se considera que son los mejores cultivos que podríamos cultivar aquí en las condiciones que hay en Inglaterra. Y bueno, no hace falta dedicar mucho tiempo para verlos. Yo lo veo no como el santo grial, ni como el estándar de oro, sino como los que están destruyendo el planeta. Son variedades de revolución verde, tienen un sistema de raíces muy superficiales, son diferentes variedades de élite, pero son todos muy similares desde un punto de vista genético, porque comparten más o menos los mismos genes. Son sistemas de raíces que no se ven afectadas por la sequía, que compiten con otras semillas, etcétera. Todo lo que sabemos son muy uniformes desde un punto de vista genético. Creo que aquí hay dos fallos de diseño en el sistema. Por una parte, evidentemente, la forma en que los cultivamos no es biodiversa. El suelo es estéril, el cultivo es estéril en todos los niveles. Entonces, cuando llega una plaga y afecta al cultivo, las esporas o cualquier otro tipo de enfermedad que llegue a estos cultivos, pues esto va a empeorar con el cambio climático, además. Aquí, por ejemplo, hay muchos tejidos nutritivos, mucho nitrógeno, y llegan las enfermedades y se lo cargan todos. Tenemos pandemias entre los cultivos constantemente y es el fallo de diseño desde mi punto de vista. Estos cultivos se seleccionan y se diseñan
bodies at a local or Y la forma regional en que se level, hace like es un the error. Farmer Network in Cumbria and Y para Yorkshire. mí, desde mi I'm punto sorry, de I don't vista, know who's asked tiene que these ver con el questions. I'm nitrógeno. just getting the questions. That's why I'm not naming you. Ahora But bien, apologies. But los so the cultivos Farmer que yo he Network estado in Cumbria and desarrollando Yorkshire, y que do you creo que plan to son fund mucho these más trusted institutions naturales to y deliver que podrían solucionar support muchos for de nuestros ELMS? problemas, Or is it going to be all through the básicamente RPA? Or empiezan what's the... incluyendo biodiversidad en el suelo y en los propios cultivos. Y lo que intentamos hacer aquí es reproducir la naturaleza. Todos hablamos, los agricultores regenerativos, hablamos de imitar la naturaleza, regenerar la fertilidad natural del suelo. Todo esto está muy bien, pero tenemos que admitir, creo que incluso los agricultores orgánicos o regenerativos, o como nos llamemos, comparten un problema fundamental con la agricultura convencional, en el sentido de que todos los cultivos que cultivamos se seleccionan para que sean uniformes. La idea es tener una población de cultivo que sea uniforme, y hay mucha diversidad, hay unos altos, más bajos, con más productividad, y pasamos años mezclando, seleccionando un tipo de planta que sea la reina de las variedades, que tenga todas las características que queremos. Mucha producción, todas las características que queramos, pero inevitablemente estos cultivos dependen mucho del nitrógeno. Los agricultores dicen que convierten la luz del sol en verde. Seamos agricultores orgánicos o convencionales, realmente no convertimos la luz del sol en verde, sino que convertimos aceite en verde. Mientras estemos labrando, arando, utilizando fertilizantes, utilizando estiércol, etcétera, lo único que hacemos es convertir aceite en verde. Yo como mí no lo veo así. Por eso habría que volver a cómo se cultivaba antes. También soy micólogo, es una de las cosas que he hecho en mi vida, pero yo me crié en Canadá y acabé haciendo mucho trabajo ecológico. Lo que intento hacer aquí es reproducir lo que ya vemos en unos pastos silvestres. Estos son algunos de los pastos que podríamos ver en Oriente hace 10.000 años. Durante la primera mitad de nuestra relación con los cereales, no arábamos, no preparábamos el terreno. Los primeros cultivos seguramente se gestionaban por fragmentos. ¿Y qué ocurre en la naturaleza? La semilla crece en el suelo, hay mucha superficie orgánica donde allí caen las semillas y hay muy poco nitrógeno en el sistema en realidad. Nuestros cultivos antiguos estaban diseñados para tener un aporte de nitrógeno muy bajo y el principal problema de la agricultura hasta hace 2000 años era mantener los niveles de nitrógeno bajos. Pero nos obsesionamos con el nitrógeno porque todo nuestro diseño se basa en encontrar estos genotipos, estas variedades que pueden convertir la mayor parte de nitrógeno posible en grano y lo más rápido posible. Como decía, da igual el sistema que utilicemos. Mientras estemos atrapados en esta mentalidad de que tenemos que maximizar el nitrógeno para tener una mayor productividad o para tener cultivos útiles, creo que vamos a estar atrapados en esta destrucción de los ecosistemas, y es como el perro que se persigue la cola. Hay formas de hacerlo que no implican la rotación, no implican el uso de estiércol, y normalmente la gente va a decir, ¿podemos producir suficientes alimentos? Yo creo que es posible. Creo que reasilvestrando el campo en sí, en vez de plantar árboles y tal, yo creo que podemos hacer ambas cosas también. Podemos reasilvestrar nuestras tierras de cultivo. Se puede conseguir 1,2 toneladas por hectárea con este sistema. Yo he conseguido conseguir, por ejemplo, con un sistema como un orgánico necesitarías, por ejemplo, 3 años de aplicación de nitrógeno y después habría que arar para poder extraer 2 toneladas de grano. Pero entonces ya
se ha agotado todo el nitrógeno. La agricultura orgánica se desarrolló para producir, aumentar la producción animal. La primera rotación de este tipo era holandesa y se diseñó para aumentar la producción de productos para animales. Tenemos que producir más grano porque creo que el cultivo de granos convencionales es el que está destruyendo el planeta. Vamos a ver algunas diapositivas del trabajo que estaba haciendo. Este es un cultivo que podría ser de Oriente Medio, tiene ese aspecto más o menos, pero esto es de una planta orgánica y quería señalar que las plantas que hay al principio que se ven, pensamos que las malas hierbas son los enemigos, pero bueno, depende. Algunas contribuyen mucho con nutrientes al sistema y este cultivo también es un agroecosistema sostenible. No tendríamos que olvidarnos de eso. Creo que podemos crear agroecosistemas vivos que mantengan esa biodiversidad de la que tanto hablamos. Pero tener la resiliencia de la que hablábamos, necesitamos la biodiversidad de los propios cultivos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el contexto del Reino Unido, la verdad es que hemos perdido la diversidad genética hace mucho tiempo. Para encontrar o para ver cuáles eran los cultivos que había en el Reino Unido tenemos que volver a la Edad Media. Parece que hace mucho tiempo, pero es el momento en el que empezamos a perder nuestros cultivos, nuestra diversidad genética. Aquí arriba vemos a una persona que estaba echando las semillas, nuestros ancestros las seleccionaban para la complementariedad, pero estas semillas funcionaban muy bien, producían más semillas y desarrollaban lo que llamamos los land races. Pueden afrontar el cambio climático, pueden afrontar diferentes tipos de suelo. En el medio vemos que tampoco se ha cultivado todo al mismo tiempo y por suerte, y este es el único lugar en Europa en el que eso ocurre, tenemos pruebas arqueológicas reales de cuáles eran estos cultivos, como vemos aquí en el centeno de hace varios siglos. Esto no son pruebas directas de cómo eran estos cultivos. Por desgracia, las semillas están muertas. Así que bueno, todas estas historias de las semillas, de la tumba de Tutankamón, me temo que desde un punto de vista botánico no son del todo correctas. La diversidad, según algunos de los expertos, muchas de estas no han evolucionado, simplemente están ahí. No hay duda de que nuestros ancestros en el Reino Unido cultivaban algunos cultivos genéticamente muy diversos, pero fuimos también el primer país en industrializar. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, empezamos a tener la mecanización. En vez de utilizar, por ejemplo, las hoces, con esto se despoblaron las zonas rurales. Esto se vio en muchas partes del sur global. Básicamente la gente ha dejado las zonas rurales y desarrollamos sistemas intensivos. Y esto era para competir con las importaciones de grano que llegaban de las colonias de Canadá, de todas partes, a través del libre comercio. Este reto era, podemos tener cultivos de gran rendimiento en Reino Unido, pero no tenemos el gluten que se requieren algunos para tener más beneficios al hacer pan. Y al final nuestra producción se derrumbó. Durante este periodo perdimos la diversidad genética en el campo y a día de hoy, ¿qué tenemos de nuestros cultivos tradicionales? Tenemos muchas fotos estupendas en grabados, tenemos las tradiciones de folclore, de estas muñecas o las canciones de siega, etcétera.
Y tenemos but I think una fundamentally what I feel industria still unclear about, and I do have quite a few questions really around ELMS still, is que se utiliza, what is the ultimate que utiliza direction of una where are we de trying to get to, and las, what is this transition actually towards? And I variedades think once antiguas, pero that's no, son clarified a little variedades bit more, and modernas perhaps just using words like y sustainability, bueno, which, son más let's cortas y face it, un have poco perhaps más lost some of their rentables. resonance now. En nuestros bancos genéticos That we tenemos can 40, understand more 50 closely how the tipos levels are de going trigo que, to bueno, acabaron break aquí down in y between the levels of tenemos muy ambition within the poca scheme diversidad, nos queda muy what were poca tiers and en el Reino Unido. components. And whether we're Así que looking at para genuine reconstruir estas landscape poblaciones change, tenemos que ir landscape más use, allá whether we're looking at de lo que offshoring, tenemos en our carbon footprint, or los how we're going to bancos protect genéticos. Los bancos genéticos, farmers who are pues, farming to higher standards están in the dando apoyo UK, básicamente a la from industria, imports which might pero have to cut them. siguen There's a wider sort of conteniendo la picture, diversidad que necesitamos y queremos and I feel reconstruir that el sistema. transition alone Si lo from Defra and quieren amongst hacer farming los communities is pequeños not going to be agricultores, cada vez es más difícil sufficiently obtener estas robust semillas unless de it's los supported bancos by genéticos, wider pero están government ahí. action around supply Pero chain reform tenemos and que trade sumarnos a imbalances la and so on. diversidad que hay fuera del Reino Unido. Esta es una población But que just hemos going back construido to durante where 15 organic años. Algunas conoceréis farmers a are, Holly, or how they can maximize their esa es la impact, imagen. then Y I podemos think ver en fairly este clearly campo, que es muy organic diferente al farming primer campo de revolución verde que have mostré a antes. robust Hay una gran diversidad en body of evidence este campo behind them y from, I guess, nearly es un 30 cultivo muy years since EU productivo regulations came in que place, nos ha of permitido data tener collected un from the pan whole of Europe estupendo. demonstrating Sin that there duda, are synergistic funciona muy benefits bien. of El pan es combining or estupendo. bundling Hay agroecological un gran practices together movimiento de pan into a artesano que se ha disciplined desarrollado en los system, últimos a años, pero audited tengo que system, decirlo a claramente, system hasta that has hace poco la international mayor trust parte and de los recognition, panaderos no and estaban which allows for interesados en consistent esas outcome variedades. delivery Yo llevo trabajando over con a estas number of variedades years. 25 años y no hay And duda one of de the que son problems that sabrosos y Defra have crecen bien. got, and I know that Como Lynne said that the budget is variedades, ring-fenced for the podemos next particular obtener un pan few muy years, sabroso gracias a estas but variedades. that's only if Pero they la can pureza, pass value for money cuanto assessments, más both uniformes by sean, the mayor Treasury será and el from riesgo the World Trade de que no Organization. funcionen bien en So, el terreno, and there por still el are some very clima, por las condiciones del old-school thinking in suelo. those organizations around Muchos de what is de worthwhile, estos cultivos se what dejaron is cultivar agricultural porque eran support and demasiado altos y no what is support funcionaban for como wider ambition, variedades. and particularly around climate change mitigation that wasn't Yo no even tengo on their radar a un long time problema ago con at las WTO. variedades So I think that las variedades puras, we've got to be para careful mí lo to que es la ensure herencia that tiene que estar vinculada areas con which la are variedad. as yet difficult Porque to specifically algo se say dejará de utilizar hace 20 how años no much significa que sea a particular algo public good patrimonial. like biodiversity can be monetized on an Yo he individual estado haciendo basis. mi investigación You en can los actually últimos años look de la within the siguiente organic forma. Hemos sector utilizado to este see grano, por where ejemplo, over a para period of time, destilar following an bebidas organic system, alcohólicas y cerveza certified también. organic system, Algunos nos van a will decir, bueno, deliver vale, la specific cerveza es gains in sopa de cereales y biodiversity, puede ser muy nutritiva, and pero therefore you can destilar es algo confidently diferente. invest public money Debo in those decir systems que to deliver algunos those de los outcomes mayores in a way which críticos perhaps que at he the tenido moment you're going to struggle to deliver nunca han individual comprado un kilo outcomes through de individual harina, actions on an aunque annual basis, which is what tampoco, así que voy a appears the seguir haciéndolo. SFI Tenemos que at the utilizar moment el is looking mercado like. para There's a producir lot of productos detail, que and I nos realise already permitan I'm going seguir con la to investigación get en la que stuck in a estamos lot of that detail if I'm trabajando. not ¿Y careful. qué es más But I importante? think that the message really to everybody Funcionan is desde el punto de you've vista just del got to get consumo y sobre involved todo in this funcionan en el process. campo. Lynne Uno de gave los problemas there is a de genuine desire for co-design producir within Defra. There are tanto para lots el of pan es opportunities to get trabajar involved, con las acciones que hemos and tomado, just como en este please caso. do. Aquí You tenemos, won't regret vemos el it. impacto que han tenido I think I'll probably finish there. por ejemplo, en mi cintura. La foto de la izquierda son Vicky, I'm sorry, you're dos muted. If you could unmute atillos yourself, that'd be great. cortados de Sorry, dos thank you very much, Adrian. cortados al final de la Classic sesión, there. de la temporada, Some perdón. real Tuvimos una sequía, strong messages there la de la around izquierda organic, se llama making Skyfall. sure that that's adequately Es rewarded una and part variedad of the de vision la and revolución verde synergistic típica y vemos benefits for cuál whole es la farm producción. system being La de la adequately izquierda es una recognised and mezcla rewarded. que We would tenemos certainly echo that at y vemos la Sustain, biomasa. La and as with many of biomasa our members. es producción. So I'm Y going to go si swiftly cortamos on toda esta to paja Rebecca, y se who queda is, en el as suelo, I vemos said, la a gran grower, contribución but de also biomasa que works for hacemos al Land suelo Workers superior. Alliance, Pero and el also has grano been era part of estupendo. a really exciting, and I've been involved in some of this, tests and trials for the horticulture sector, which hitherto hasn't been heavily. Este tipo de cultivos puede lidiar muy bien con ese tipo de metodología. Si mezclamos diferentes cepas, diferentes tipos de trigo, van a crecer mejor. Thank you, Vicky. You just got my present. Thank you, Vicky.
Ahora tengo una población de centeno que está creciendo en torno a 8 metros de altura, lo cual es un tipo de crecimiento que nos recuerda al medievo, pero que es muy sostenible. Lo único que necesito son 2,2 toneladas de grano para que el sistema de multiespecie funcione muy bien y de forma muy lucrativa. Me acerco ya al final de la presentación, espero no haberme quedado sin tiempo. Se puede cultivar en sistemas normales de rotación. Sin embargo, esto no es tan bueno para el nitrógeno. En un sistema de rotación de cultivos se genera demasiado nitrógeno. Si utilizamos un sistema de rotación de cultivos a lo largo de 3 años, existe el riesgo de que las plantas acaben colapsando y cayéndose. Sin embargo, utilizar cepas y especies variadas contribuye a crear más biomasa y esto es positivo. Dice el técnico que por favor vaya resumiendo y terminando. Esta diversidad es una forma de limitar los niveles de nitrógeno y esto contribuye también al sistema y al ecosistema. Yo he desarrollado un sistema. Aquí les muestro el último cultivo de hoy. Es un experimento que he desarrollado durante 6 años. He tenido una población de trigo a lo largo de 6 años en el mismo terreno. En este terreno hay muchas malas hierbas, tréboles, etc. Yo lo que hago es que siego, me voy y vuelvo el año que viene. Y estos tallos del trigo que caen sobre la tierra dan lugar a que haya mantillo y que también que germinen los granos del trigo en el suelo. También aleja a los pájaros y evita la acumulación de nitrógeno en los cultivos. Y esta es una imagen de cómo funciona a pequeña escala, donde conviven los cultivos con ciertas malas hierbas, por ejemplo los tréboles, se da lugar a sinergias muy positivas. Y aquí ven una imagen de mi cosecha de maíz que salió de esa mezcla de diferentes especies de trigo. Se parece mucho al maíz que se cultiva en Ecuador y esta es una vista muy ilustrativa de lo que sucede cuando mezclamos diversas especies. Predicto que en 20 años vamos a comer muchas más tortillas mexicanas que otro tipo de alimentos de masa y esto se debe a que habrá muchísimo maíz. Hace un tiempo era muy raro este cultivo, sin embargo hoy en día es uno de los más frecuentes. Incluso en el Reino Unido. Última diapositiva. Como todos decíamos, el futuro está en nuestras manos. La situación en Reino Unido y en la mayoría de los países es parecida. En el Reino Unido tenemos algunas iniciativas de bancos de semillas, pero no suficiente. Tenemos que seguir construyendo sobre esta base para crear una mayor resiliencia. También tenemos que comunicar esto a otros agricultores. Algunos ya está llegando, pero tenemos que asegurarnos de transmitir esta diversidad genética a los agricultores de las próximas generaciones. Y yo creo que hay esperanza. El hecho de que tengamos 5.000 participantes en esta conferencia nos llena de esperanza. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de los criadores de semillas? Bueno, nos enfrentamos a la acumulación de nitrógeno en el suelo. Nosotros, criadores, acumulamos una variedad de semilla para contrarrestar esto. No necesitamos transgénicos para combatir esto. No necesitamos crear formas más resilientes porque la naturaleza en su forma pura es resiliente.
No he hablado mucho de la COVID-19. Desde luego, la prevalencia de estas enfermedades requiere de otros sistemas agrícolas. Muchísimas gracias por su atención. John, muchísimas gracias. Gracias por esta charla tan completa. Gracias por mostrarnos visualmente cómo has conseguido esta diversidad. Creo que en las fotos se veía de forma muy clara cómo trabajas. Bueno, me gustaría ahora volver al tema de la diversidad genética. ¿Cómo impacta la biodiversidad y la diversidad genética la salud? ¿Y cómo podemos proteger la salud y protegernos contra las pandemias a partir de la diversidad genética? ¿Se refleja la salud del suelo y de nuestra agricultura en la salud humana? Bueno, el sistema agrícola no está directamente relacionado con las pandemias. Sin embargo, sí que es un buen indicador sobre cómo diferentes cepas de diferentes virus pueden afectar más al ser humano. Porque la COVID-19 no es un virus nuevo. Lleva mucho tiempo existiendo. Simplemente ha dado el salto al humano. Del mismo modo, hay muchísimos patógenos en forma de virus, hongos u otros, cuyas cepas están en constante mutación. Estos patógenos mutan y se hacen resistentes debido, en parte, a prácticas agrícolas. Y esto da lugar a que estos patógenos que llevan miles de años existiendo y que no han sido problemáticos, empiecen a serlo. En India, por ejemplo, en Mesopotamia, en Irak, llevamos miles de años, decenas de miles de años, acumulando conocimiento milenario de prácticas agroecológicas. Y estos sistemas eran y estaban perfectamente adaptados a los ecosistemas y nos protegían de los patógenos y las pestes. Pongamos el caso de patógenos como bacterias o virus y el caso de las plagas. En el sistema de agricultura del monocultivo proliferan este tipo de patógenos y plagas. John ha descrito cómo funciona el sistema basado en la biodiversidad. Sin este sistema de biodiversidad no tenemos las armas para luchar contra la proliferación y mutación maligna de estos patógenos, porque la diversidad de cultivos es nuestra mejor arma para garantizar que los patógenos se queden donde deben estar. Ya lo ha dicho John, hay muchas variedades que dan lugar a un elevado nivel de cultivos, que dan mucho rendimiento. ¿Cuál puede ser el único punto a favor de la agricultura industrial? Bueno, pues que necesitábamos producir más a mayor velocidad. Esto es lo que se suele decir. Y esto no es más que un mito, porque la definición de rendimiento de las cosechas se ha distorsionado. ¿Cuál es la definición científica del rendimiento de cosechas? Bueno, la cantidad que obtenemos a partir de la cantidad que invertimos. Es decir, si ponemos X, por ejemplo, X semillas, obtenemos Y cosechas. Es decir, si ponemos menos cantidad de semillas y obtenemos más rendimiento, podríamos decir que más cosecha, podríamos decir que tenemos un mejor rendimiento. Sin embargo, he de decir que hemos pasado de 400 y pico especies de arroz a 30 y pico. Y nunca habíamos visto menor rendimiento de estos cultivos de arroz. Las técnicas modernas dan menor rendimiento que las técnicas milenarias. ¿A qué se debe esto? Bueno, a varios factores, al agua, los pesticidas, a la acumulación de nitrógeno en el suelo. Yo estoy dando algunos ejemplos. En mi granja cultivamos más de 100 variedades de arroz que no necesitan ni una sola gota de agua de riego después del trasplante.
y el rendimiento es de 1 a 2 quintales por acre. ¿Llamarían a esto rendimiento alto? Yo digo que este es el rendimiento más alto de todo el mundo. Es decir, yo cultivo arroz que crece sin riego. Incluso el arroz transgénico da muchísimo menos rendimiento y requiere más agua. Requiere mucha más agua. Nosotros tenemos 70 variedades que pueden crecer en aguas de hasta 12 pies de profundidad. Los agricultores tienen que cosechar en canoa. ¿Se podrían imaginar esta situación? Cosechar arroz en canoa. Arroz cultivado a 12 pies de profundidad. Así que los agrónomos, los que van a la universidad a aprender esta carrera y las grandes empresas nunca dicen esta cara de la moneda. El conocimiento y la práctica y aplicación de las técnicas milenarias, conociendo las estaciones, las condiciones meteorológicas, etc., es lo que nos proporciona el mayor rendimiento. Y para eso es muy importante el agua y el fósforo, entre otros factores que ha explicado John. John ha hablado sobre la agroecología y ha hablado de la diferencia con la agricultura ecológica. Esto es importantísimo porque sé que muchos de los que nos escuchan están confundidos. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre ambos tipos? Bien, ¿en qué se define, cómo se define algo ecológico? Bueno, en los cultivos ecológicos no se usan productos químicos. Es decir, cualquier tipo de cultivos sin agroquímicos sintéticos es ecológico. Sin embargo, si estamos cultivando semillas industriales o semillas transgénicas sin productos químicos, esto es ecológico por definición, pero no aplica a las prácticas agroecológicas porque no es sostenible, porque es extremadamente dependiente de los factores externos para la producción y es por este motivo que puede que sea un cultivo ecológico, pero no agroecológico. John ha explicado a la perfección en qué consiste la agroecología. Consiste en emplear los componentes ecológicos del ecosistema en el sistema productivo, sin la ayuda de factores externos. ¿Cuál es el papel de la sostenibilidad? Eliminar y reducir al máximo el papel que desempeñan los factores externos. Esto es ni más ni menos la agroecología. Un solo agricultor no puede ser sostenible, una sola explotación agrícola no puede ser sostenible en aislamiento. Solamente se puede conseguir desde la comunidad, desde la comunalización de los medios de producción. Se trata de la creación de un ecosistema agroecológico, de un ecosistema humano en definitiva, de una comunidad. Pongamos por caso los bancos de semillas. Para tener suficientes semillas y para alimentar el suelo con estas hace falta una comunidad. Una comunidad que se comprometa con una ética, con el no uso de combustibles fósiles, con la comunalización de las fuentes de energía, que se comprometan con la con el uso de tracción animal y con la compartición de los conocimientos milenarios. No se trata de tener a un agrónomo de la universidad explicándonos cómo hacer las cosas, cuándo segar, etcétera, etcétera. Se trata de el conocimiento comunitario. Este es el principal énfasis de la agroecología. Y también tenemos que replantearnos los cálculos cuantitativos del rendimiento. Hablemos de la producción en términos cuantitativos. Yo tengo una serie de variedades en mi explotación que mejoran el rendimiento de otras variedades industriales con cero factor externo.
El récord del gobierno de esta variedad de arroz es de 5,5 millones de toneladas. En nuestro caso, la cantidad que cosechamos es de 6,2 toneladas por acre. Es absolutamente excepcional. Por este motivo tenemos que exportar estas variedades de bajo mantenimiento con mucho más rendimiento. Y aquí me gustaría hablar del papel del imperialismo. Cuando hablamos de variedades que dan más rendimiento, estamos cosechando una sola variedad en monocultivo. No podemos saber si da o no mucho rendimiento. Se ha hecho creer a los agricultores que todas las variedades por definición dan poco rendimiento. Si los agricultores creen que determinada variedad es de bajo rendimiento, la abandonarán. Por lo tanto, podemos hablar de un imperialismo semántico, estas etiquetas que se nos han impuesto, que no hacen sino empeorar la situación de la diversidad genética. E ir en contra de los intereses de los agricultores. ¿Me oís bien? Dice John. Lo cierto es que se oye con eco, dice la intérprete. Entonces, Deval, estás transmitiéndonos el mensaje de que la agricultura es lo único que vale. Bob, ¿nos puedes decir algo al respecto? Bueno, hay mucho eco, dice Bob. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, te preguntaba que si hay algún tipo de acción que podamos emprender con gobiernos, ¿hay algún tipo de conocimiento científico que podamos divulgar para hacerles comprender la importancia de la biodiversidad y explicarles que la falta de biodiversidad es lo que ocasiona las pandemias? Bueno, la respuesta es sí. Yo creo que a lo largo de los últimos 10 o 15 años, los gobiernos en todo el mundo, así como el sector privado, me gustaría recalcar también su importancia, han empezado a comprender la importancia del cambio climático como fenómeno y el problema de la biodiversidad. El año pasado, el IPBES emitió un informe en el cual se demuestra este vínculo. Se habla de la agricultura al mismo nivel que el cambio climático, como un asunto grave que tratar. Así que el cambio climático y la agricultura son asuntos que afectan al medio ambiente, pero también a la salud pública y a la economía, porque todas estas crisis dañan tambián la economía, la sociedad, la redistribución de los alimentos entre diferentes tipos de personas. También dan lugar a problemas étnicos y de otro tipo. Así que creo que habría que hablar con los gobiernos y gobiernos a menor escala, gobiernos regionales, así como con las empresas privadas, para que se comprometan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la biodiversidad y el cambio climático. Tenemos que vincular estos dos objetivos muy de cerca, porque solo así avanzaremos. Solo 12 jefes de gobierno, Macron es uno de ellos, se ha comprometido con la biodiversidad. Macron ha reconocido la importancia de la biodiversidad más allá de los motivos medioambientales y lo ha reconocido como una dimensión que se suma al cambio climático. Entonces, los gobiernos se comprometerán a trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, demostrarán la voluntad política necesaria para luchar contra el cambio climático y la falta de biodiversidad. Yo creo que esta pandemia ha contribuido a abrirle los ojos a muchos. Ha tenido, por lo tanto, consecuencias muy negativas, pero también positivas. Está claro que tenemos que dejar de transformar nuestro suelo
what makes me bring up a point I porque didn't bring nuestra up before, which is the role of producción advice no in this viene de transition. monocultivos I think business flamantes, advice sino de la is going to be diversidad. really Yo creo que important for poco a farmers poco la to be able sociedad to se está access, and I concienciando think de that esto. Y without ha sido uno de los that's kind of efectos the oil by positivos which de this is la going to pandemia. really run is on good advice from El comercio and we found de in our test and trial when we did biodiversidad a en survey Asia y en otros farmers in lugares Devon and Shropshire también that supone un they peligro do porque cada really vez más value estamos local advisors, expuestos this a trusted advice route, la vida and salvaje they want to y make aquí se puede changes. producir About zoonosis. 40% of the Así farmers que want to go into tenemos que agroforestry, crear for mayor instance, conciencia sobre but el of those asunto. 40%, ¿Cómo? half of them Hablando con la sociedad felt civil, they los needed money gobiernos to y be able el to do sector it, privado. Pero yo and creo a que quarter of them progresivamente also needed avanzamos training and todos en la advice. So dirección correcta. I think to get big Deval, gains rapidly, volvemos a India. there's going to need to ¿Crees be que la cash and pandemia advice, I would say. ha I think cambiado this has la come up manera a de lot hacer in a política lot of our allí? stakeholder meetings, hasn't ¿Crees it, que hay un Adrian? mayor You're interés saying, por where's the proteger la advice? And I biodiversidad? don't know if we've got the answers yet, but hopefully we No will. oímos a Deval. The other question, I've got a specific question about soil, and Tiene que encender su it's micrófono. not as obvious to people how soil is going to be part of the new scheme, and soil loss Sí. critical to protecting biodiversity. Bueno, how can we be reassured los that the campesinos precautionary principle tribales to avoid further damage will be stitched into the en sus scheme explotaciones and to protect, agrarias aplican la provide biodiversidad, for good practice? pero los políticos nunca aprenden la lección. That's a Lynne, tough did you want one. to say? Yeah. Yeah. Yo Really difiero un top. poco de lo que ha I don't dicho know. I mean, Bob. I've seen some of the ideas Lo that are cierto es coming out que from hay schemes, and soil muchos is in there. I gobiernos don't know if you want to estúpidos elaborate. y Yeah, I de think we empresas absolutely muy recognise agoniosas, soil muy as a key tacañas, aspect, que no van a aprender and, nunca. the kind of the investment in good soil Se management, dieron how hectáreas y important hectáreas that de is. bosques So really want to make maravillosos that recientemente quite para explotación foundational, I industrial. think, in the Y sustainable farming incentive. esto es solo un Actually ejemplo de la that's respuesta something que da that, India al cambio most climático. people, Y a esto se suman if otros everyone ejemplos. took care of the soil, then obviously we'd see some quite significant, and I'm not suggesting people don't take care of Además, the soil, so se I dio need un to be préstamo de careful. 170 But, millones de rupees that's para obviously destruir something that at la barrera de scale, coral en could be Australia. quite, Esta quite tendencia significant, continúa año tras improvement. So año. we Nosotros do estamos want muy to preocupados de encourage que and nuestro support, gobierno nunca aprenda la lección. good Nuestro soil actual primer management. ministro, cuando se le But preguntó por el cambio also, I climático, think to the dijo point de you were manera just muy making, filosófica, Adrian and Vicki, no sé muy around bien advice a qué se and refieren. guidance as well. Él dijo de manera muy We are filosófica, no cambia el investing clima, in, cambiamos los humanos. Y yo making, creo que pierde all of completamente de the vista sort of el wisdom estado de la and learning cuestión. that's been gathered from previous Así que no schemes puedo and, decir que from yo tenga expert tanta advisors, esperanza looking ni en to los make that políticos ni en los available, reguladores. via a kind of a Yo creo que digital los platform políticos y and other reguladores son means, los enemigos de so la that, humanidad. people can go and think, well, actually, gosh, what can I do? And I know that there's loads of resources Bueno, out la there verdad as es que well, varía but un just trying poco. to bring Obviamente, some structure Bolsonaro en to that, Brasil es un so that auténtico people feel desastre, supported in making those, porque él está those pidiendo improvements and a sus changes as well. agricultores que exploten el Amazonas. Another sorry, did you Rusia I was just going to say tampoco ha that with firmado soil, ninguno you de can los be sort of 2 steps acuerdos forward, 1 relativos steps al cambio back. climático. If you get a really En Estados difficult Unidos year, nos real bad encontramos en year, estado things can go catastrófico. downhill again. You've got to repair damage. Pero It's me sort atrevo a of, it's decir que something ahora which que I think vamos a is more tener a a Joe question of Biden como outcomes presidente y and no a longer Trump, quizás term. And I mejoren would las just cosas. go Desde back to luego, the Trump idea no le ha of hecho being ningún involved in favor a al medio system which ambiente, is naturally restorative and ni ninguno de los demás does build up republicanos. carbon over time. It's Así being the kind of que, discipline desde which can luego, es un allow you to panorama invest with un confidence poco public money in rather than an annual variado. basis Sin when embargo, no suddenly podemos one perder la bad year and esperanza. everybody's gone Tenemos que down the demostrarles snakes a and nuestros ladders type thing. dirigentes So el coste I de la would really, inacción, que es really muy superior al encourage coste more thought de around actuar. integrating systems into a system approach into this Si no actúa, scheme. habrá implicaciones económicas muy importantes en el futuro. Así que está en su propio interés actuar para contrarrestar la situación. Tenemos que ponerle las cosas muy claras. Así que diría que efectivamente el panorama es muy diverso. No puedo hacer tampoco un repaso país por país. Sin embargo, creo que debemos seguir haciendo, creando esta conciencia. Si seguimos como hasta ahora, estamos en una muy mala situación. No obstante, se plantean muchas oportunidades para la tecnología y otras prácticas que nos podrían aportar posibilidades muy interesantes y marcar la diferencia y que serían aceptables desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos, en definitiva, que crear conciencia. No es que esté en desacuerdo con Deval, más bien quizás me considere un poco optimista. No podemos rendirnos
reunirnos en cualquier caso y tenemos que seguir trabajando en este asunto. So Teval dice, no es que yo haya perdido la esperanza en las personas, yo estoy hablando solamente de los escalones más altos de la escalera. Sí, pero gracias, Bob. Bueno, siento interrumpir, dice el técnico, pero tenemos que cerrar esta sesión. Vamos a pasar ahora a la sesión de Zoom que he puesto en el chat privado. La audiencia puede seguir viéndonos en la plataforma de Crowdcast siguiendo el enlace correspondiente. When do you expect to start these measurements? It's interesting. Baseline measurements. It is actually critical. Then Rebecca mentioned that. Yeah. I think so. If that was a question to me, Vicki. So this is something that we are thinking quite carefully about, and I mean, obviously, we, through the schemes that farms and farmers are already participating in, we hold a lot of data, but just thinking about the additional data that we need so that we can actually make sure that we know what the sort of environmental state is kind of going into schemes, and then obviously be able to measure improvements going forward. But we're working really closely with colleagues who are working on the Environment Bill and the targets that we're looking to set through that legislative process, and also the 25-year environment plan, how we're measuring progress against that, so that we just really want to be careful not to overburden in terms of data collection. So just try and use the sources of data that we've got as far as possible. Great. Well, we've come up to the end of our session, but we do have an opportunity to ask more questions and have a bigger chat over Zoom. So you should have received the Zoom link in the chat. And I would just like to take the last minute to thank our panelists, and to Rebecca, Lynne, Adrian, thank you very much for giving your insight, and thank you for the next half an hour as well, further insight, but also to encourage anybody who's not able to come to the next one. I would say thank you for coming, but also do get involved. As Lynne said, there's opportunities to get involved and to get details as they come through by signing up to the emails. And forgot what it's called exactly, Lynne, but do look at the Defra website for details. Thank you very much. So if you can all click on the Zoom, we can go over to Zoom, and we'll get onto the questions that have been asked that I haven't covered yet. But thank you. Keep them coming. Thank you. Thank you very much, Vicki. Thank you. Thanks, everyone.